Segundo parcial de sonorización de espacios por Brian Muñoz y Andrés Barrera. En este video vamos a hablar de fuentes, campos, ecuación de Webster y guías de onda. En fuentes podemos tener monopolos que se pueden formar con una sola fuente, como podemos ver en la imagen de map.xt, teniendo en cuenta que la presión viene por la amplitud sobre el radio E a la JWT menos KR. También podemos tener dipolos, como la figura que vemos en la izquierda. Se pueden formar con dos fuentes, donde la presión total es la contribución de las dos fuentes y una está desfasada a 180 grados, por eso el signo negativo. Finalmente, resolviendo esto, tenemos la ecuación polar de un dipolo. También podemos tener varias fuentes. En este caso, el radio R queda en el centro del plano de medición. Podemos tener varias fuentes de distintas amplitudes y de distintas fases. Finalmente tenemos su ecuación polar, que al ingresar dos fuentes separadas de esto, con un radio, con un plano de medición de 10 metros, y si tenemos una de la fuente, la primera está a 0 grados desfasada, la segunda está a 180 grados desfasada, podemos ver que se forma el dipolo. Si yo le cambio la amplitud, por ejemplo del segundo a 10, guardar, y el primero también a 10, podemos observar que no cambió la figura, sino que cambió fue en amplitud. Podemos observar que para el ejemplo anterior de 4 fuentes distanciadas a 0.1 metros, con los desfases obtenemos esta gráfica polar. Campos. Según las contribuciones del pistón en un radio R, se tiene que se forman distintos campos, un campo cercano y un campo lejano, una región de Fresnel y una de Fraunhofen, gobernadas por estas ecuaciones. En la de campo cercano hay distintos radios, y en la de campo lejano cumple la ley del inverso al cuadrado. Tenemos la ecuación para hallar los radios, y para frecuencias muy bajas, menores a la condición de C sobre 2A, no hay campo cercano, solamente hay campo lejano. Bueno, si por ejemplo ingresamos una frecuencia de 100 Hz con un radio A de 25 centímetros, una velocidad volumétrica de 0.001, a una temperatura de 20 grados centígrados. Para esta región nos botó el error, puesto que para esa frecuencia solamente hay campo lejano. Si le ponemos una frecuencia de 700 Hz, podemos ver el primer radio a una distancia de 0.0048 metros. A medida que aumentamos la frecuencia, van incrementando el número de radios. Ahora hay 2. Si le ponemos una frecuencia de 10.000, ahora hay 14 radios. ¿Cómo funciona una bocina? Las partes de la bocina son garganta y boca. Las paredes de la bocina son rígidas y lisas. ¿Qué es una bocina? Una bocina no es más que una guía de onda. Esta guía de onda recibe fuerzas y velocidades de frecuencias en la entrada y las altera a la salida. Esto sucede de acuerdo al volumen y a la forma de la bocina entre su garganta y su boca. Ecuación de Webster. En 1919, Webster propuso las siguientes suposiciones para simplificar la ecuación. Amplitud infinitesimal. La amplitud de presión sonora es insignificante comparada a la presión del aire a los alrededores. El medio se considera como un fluido uniforme. No se tiene en cuenta la viscosidad y la fricción. El movimiento es irrotacional. La presión es uniforme en el frente de onda. De acuerdo a estas especificaciones, la ecuación de onda requiere del frente de onda generado que sea solamente en función de la distancia, por lo cual la ecuación diferencial del campo acústico en su interior se conoce como la ecuación de Webster. En esta, el área de la sección transversal de la bocina se incrementa o decrementa. Existen varios tipos de bocina. Entre las más usadas están la exponencial, la cónica, la cilíndrica, entre otras. Es importante que las bocinas como la cónica y la exponencial cambien la sección transversal. Para estos dos casos aplica la ecuación de Webster. Por ejemplo, en la cónica su análisis comienza a través de esta ecuación.
Para el caso de la cilíndrica no aplica la ecuación de Webster, ya que la sección transversal no cambia. Al mencionar que en la guía de onda ingresan fuerzas y velocidades que varían y cambian a su salida, podemos ver que esto tiende a comportarse como un cuadripolo. De un cuadripolo podemos pasar a representarlo como una impedancia. Zm es la impedancia mecánica. Esta es igual a la fuerza sobre la velocidad. Puntualmente, para una guía de onda cónica, esta es la impedancia. La impedancia en las frecuencias cuando tienden a infinito, la impedancia y la inductancia convergen, es decir, que estas tienden a ser las mismas e iguales.